Muy buenos días, señoritas asuncionistas. Reciban todas un cordial saludo de paz y bien. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra área de comunicación. Quien te habla es la profesora Erika Rojas Jiménez. Muy bien, vamos a empezar entonces. El tema que corresponde a esta semana es la generación del 98 y del 27. El propósito para esta sesión es explicar la trama y la evolución de personajes de las obras literarias más representativas de la generación del 98 y 27. También explica las representaciones sociales y los niveles de sentido de acuerdo con el sentido global de los argumentos de algunas obras representativas. Muy bien, empecemos entonces. La generación del 98. Hablemos sobre la historia que tiene esta generación. El siglo XIX había significado hasta este momento una época de pérdidas coloniales muy significativas para España. Esta situación en el año 1898 se agudiza, conocido para los españoles como el año del desastre nacional. España pierde sus últimas colonias ultramarinas, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Así, se sumerge en una decadencia total que abarcaría desde la milicia hasta la moral. Hablemos ahora sobre el arte. En el año 1898 se suicida Ángel Ganivet, quien con su libro Idearium Español buscó la esencia española e hizo notar que España atravesaba una grave crisis. Sumado esto al desastre, nace un grupo de intelectuales que cada uno en su lugar de origen tienen como finalidad hacer resurgir a España. Ellos buscan la razón de la decadencia y la encuentran en la decadencia artística. Así, apelaron a la originalidad a través de lo propio, es decir, lo español. Por este motivo, la generación del 98 fue un grupo lleno de patriotismo, hasta el punto de llegar a ser chauvinistas, además de ser xenofóbicos. A esto hay que agregar que los escritores 98istas usaron como símbolos al Cid, el Quijote y Castilla. Ángel Ganivet tenía una frase muy llamativa que ha quedado marcada después de su suicidio. Él decía: más vale un minuto de vida franca y sincera que 100 años de hipocresía. Por esa frase es recordado. Los representantes de la generación del 98 son varios, pero vamos a nombrar a 4 que son fundamentales, ¿no? Los principales. Tenemos a Miguel de Unamuno, representante de la filosofía, a Sorín, que era periodista, Antonio Machado también está, que era poeta, Ramón del Valle Inclán, un narrador, y Pío Baroja, también destacado poeta. Miguel de Unamuno. ¿Qué características tenía él? Es el gran filósofo de la generación del 98 y además es el máximo representante de su generación. No te olvides, es el máximo representante de la generación del 98. Es el renovador de la novela, en este caso hablamos de Niebla, y también del teatro. Sobresale como uno de los más grandes ensayistas de España. Le interesa la integración de España a Europa y la modernidad. El problema de Dios estuvo siempre presente en su vida, y por ello existe una angustia existencial por lo pasajero de la vida. Fue llamado dentro de la literatura como el cisne de Bilbao. Sus obras más representativas serán en la poesía El Cristo de Velázquez y Cancionero, en la narrativa La tía Tula, y Niebla, en el teatro La Esfinge, Fedra, Raquel encadenada, y en el ensayo del sentimiento trágico de la vida, La agonía del cristianismo, donde duda de la existencia de Dios, y en torno al casticismo, ¿no? Donde resume el pensamiento de toda la generación del 98. Otro de los representantes es Antonio Machado. ¿Qué características tiene él? Es la figura más importante de la poesía española contemporánea. La nostalgia es un elemento muy importante dentro de sus obras. Va a tomar a Castilla
como el elemento poético, por eso fue llamado el cantor del paisaje de Castilla. Su poesía no posee trucos literarios y además tiene un estilo muy reflexivo e intimista. Sus obras más resaltantes serán en la poesía Campos de Castilla, Soledades, Recuerdo infantil y Cantejondo. En la didáctica escribió Abel Martín y Juan de Mairena. Y en el teatro Juan de Mañara. También tenemos aquí a Juan Ramón Jiménez. Es un poeta español que es el intermedio entre la generación del 98 y del 27. Fue llamado el padre espiritual de la generación del 27. No te olvides, fue el padre espiritual de la generación del 27. Premio Nobel en el año 1956. En su primera época se vio influenciado por el romanticismo, luego se le nota parte de modernismo y finalmente termina dentro del vanguardismo. Buscó la poesía pura, cultivó y popularizó la prosa poética. Tiene un estilo tierno y delicado y su temática es simple. Sus obras más destacadas serán La soledad sonora, Eternidades, Diario de un poeta recién casado y el más reconocido, el más leído, Platero y yo. Ahora vamos a hablar sobre la generación del 27. Si puedes observar la imagen te darás cuenta que son muchos representantes, pero no vamos a nombrar a todos. Básicamente vamos a hablar de algunos que seguramente han destacado de alguna manera. Bien, empecemos entonces a hablar sobre el contexto histórico. En el caso de la generación del 27 se da cuando se conmemora el aniversario de la muerte de Góngora. Eran 300 años de su muerte. ¿Qué es lo que estaba pasando en esta época en España? Pues se daba la posguerra mundial y la guerra civil española, donde no solo varones participaban, también las mujeres tienen un papel protagónico. Las características más resaltantes de esta generación del 27 son que se cuida la forma y el estilo. Se dividió la poesía en dos vertientes, una que era culta y otra popular. La culta representada por Jorge Guillén y Pedro Salinas y la popular por Rafael Alberti y Federico García Lorca. La mayoría de los representantes de la generación del 27 terminó adhiriéndose al vanguardismo que próximamente vamos a ver. Hablemos de Federico García Lorca. Fue un poeta y autor teatral español. Cultivó la música, la pintura y el dibujo, se graduó de abogado y realizó estudios de filosofía y letras. En cuanto a sus características literarias, fue muy identificado con lo popular, rechazó todo lo intelectual. En su primera época se sintió la influencia de Jiménez, fue surrealista, tuvo obsesión por el tema de la muerte y además que es el más representativo de su generación. Es considerado el líder de la generación del 27. Bien. Entre sus obras vamos a tener en la poesía su libro de poemas, sus canciones, su poema de Cantejondo, el romancero gitano, el poeta en Nueva York, Diván de Tamarit, etc. Y dentro del teatro está Bodas de Sangre, Yerma, La casa de Bernalda Alba, Mariana Pineda, Doña Rosita la Soltera o El lenguaje de las flores. Bien, pero uno de los poemas que más se reconoce seguramente en el caso de este escritor es La casada infiel. En este caso no te he puesto todo el poema, solo un extracto de ella. Si tienes curiosidad, lo puedes buscar. ¿Qué nos dice este poema? Fíjense el extracto. La casada infiel. Aquella noche corrí, el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo, porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. ¿Ah? Qué interesante. Bien, si quieres leerla completa, la puedes buscar.
Otro representante que tenemos en la generación del 27 es Pedro Salinas. Fue un poeta ensayista, crítico español, estudió en Francia, Inglaterra y se doctoró en su país, en España. Fue llamado el poeta del amor y este calificativo también fue compartido con Vicente Aleixandre porque a él también le decía, ¿no? El poeta del amor. Entre sus obras vamos a tener en la poesía Presagios, Seguro Azar, Razón de Amor, La voz a ti de vida, y en la prosa Víspera de Gozo, Crítica, la literatura española del siglo XX, El desnudo impecable. Las características más resaltantes que va a tener Pedro Salinas es que su tema básico va a ser el amor, y la variedad con que lo expresó lo convierte en el Garcilaso moderno, es así como lo llamaban, el Garcilaso moderno. Tuvo una gran ternura, delicadeza y elegancia, combina un estilo culto con uno sencillo, es el tercer gran poeta amoroso español. Y justamente aquí viene Vicente Aleixandre, ¿no? El que te decía que comparte el apelativo con Pedro Salinas, también es llamado el poeta del amor. Él recibió en el año 1977 el Premio Nobel de Literatura y fue académico de la lengua española. Entre sus características más resaltantes es que su obra se eleva a una realidad espiritual romántica muy surrealista, fue un gran impulsor de la poesía en los años 40, se apartó de la métrica tradicional, tuvo un estilo bastante experimental. Sus obras más resaltantes son Ámbitos, Espadas como labios, La destrucción o el amor, Pasión de la tierra, Sombra del paraíso, Mundo a solas, etc. Mencionemos ahora también en esta generación a José Ortega y Gasset. Fue filósofo y escritor, hijo de Ortega Munilla, José Ortega Munilla, periodista que había ayudado a jóvenes escritores, entre ellos a Ramón del Valle Inclán. Para muchos, su prestigio e influencia fueron decisivos para colocar a España a la altura de los tiempos. Aunque es contemporáneo a la generación del 27, él conserva pensamientos e ideas muy propias. Entre sus obras más destacadas están las Meditaciones del Quijote, también está El tema de nuestro tiempo, La España invertebrada, son los más destacados. Entre sus características, es muy admirado en el mundo entero. Sus estudios tuvieron gran influencia en el nuevo pensamiento filosófico. Tenía algunas obras filosóficas. Desdeña la tradición cultural española, ¿no? Que es una idea bastante contraria a la generación del 98, donde se trata de recuperar la tradición cultural de España. En sus ensayos literarios hace una innovación filosófica en la historia del pensamiento. Vamos a tener también aquí a Jorge Guillén. Su obra está influida por la poesía pura, obtuvo el premio Cervantes en el año 1976. Sus obras más destacadas son Lírica, Cánticos y Clamor. Además vamos a tener a Rafael Alberti, que ingresó en 1931 al Partido Comunista. Tras la Guerra Civil residió en Argentina, obtuvo el premio Cervantes también en el año 1983. Sus obras más destacadas son Sobre los Ángeles, Marinero en Tierra, El poeta en la calle, Calicanto, A la pintura, Poema de dolor y La línea. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar a desarrollar nuestra práctica. Nos vemos entonces en la clase.